Hola, ¿cómo están? Buenos días. Empezando a transmitir hoy y vamos a hablar acerca de la escucha. No me toques ese vals. ¿Será que han escuchado antes esa expresión? ¿Qué significa para ustedes esa expresión? ¿En qué contexto la han escuchado? Hola Carmen, bienvenida. Aquí estoy arrancando un poquito tarde en los minutos, pero ya por ahí debe estar reconectándose también Arnaldo. Vamos a hablar de no me toques ese vals, cierra ese piano. ¿De qué se tratará esto? Qué bueno que se están conectando. Vamos a esperar que vea por aquí a Arnaldo, que debe estar cercano. Ahí está Arnaldo, listo. Qué bueno, Carmen, que estás allí, de verdad que qué gusto. Vamos a ver, aquí Arnaldo se conectó. Ajá. Vamos a invitar a Arnaldo para que estés allí. Vamos a ver, ¿quién más se nos suma? Aquí poco a poco se van sumando. Ah, Arnaldo Épale, como que... buenos ¡Epa! días. Los buenos días, vale, qué bueno que logramos conectarnos. Al Sí, principio tuve unos inconvenientes para arrancar, pero técnico, pero ya ok. arranqué. Bueno, Que perfecto. sí, Excelente. Buenos días a todos. Carmen sí, vale, Arriaza. mira, sí, hoy tenemos a Carmen, Qué bueno. ella Bienvenida. participó con Forga en el plío de la corte pasada. Qué bueno tenerte Oye, qué aquí, bueno. Carmen, qué gusto. María Pilar está por ahí también. Hola, María Pilar. Bienvenida. Qué bueno. Yo creo que podemos empezar ya de una vez, ¿verdad, Leo? Sí. Claro que Pa' que sí, yo vaya. estaba Sí, justamente excelente. diciéndole, le estaba comentando a Carmen sobre esa expresión de no me toques ese vals. A ver, Bueno, ese, ¿cómo? ese es nuestro tema de hoy. Justamente muy muy interesante el nombre. De hecho, varias personas me han comentado, oye, que ingenioso, esa es la palabra que estaba buscando. Muy ingenioso, Leo, ese nombre de no me toques ese vals. Es un viejo refrán que se utilizaba mucho, bueno, se utiliza todavía para referirse a no me hables de eso, no me hables de esa broma. Pero bueno, ese es el título de nuestro tema de hoy, conectado con lo que es la escucha. Tenemos cuatro temas, normalmente es lo que tenemos para comentar, que en el transcurso de la hora lo vamos a hacer. Es el número uno, que escucho cuando no quiero escuchar. Muy interesante esa combinación. El tema dos es barreras en la escucha. Después tenemos apertura y escucha, que son esas características interesantes para darle sentido al proceso de comunicación. Y bueno, terminamos con el cierre de escuchando al futuro. Caramba, suena así como medio esotérico, pero no es así. Ya se van a dar cuenta de que no es así. Entonces, bueno, oye, Sí, Víctor, bienvenido. Qué bueno, Víctor siempre nos acompaña, ha sido participante en nuestras conversaciones de los viernes. Bueno, adelante, y, y- Leo. y Víctor nos acompaña desde Guacara, él siempre lo aclara, por si Exactamente, acaso, eso es correcto, así de es. Guacara. Mira, oye, este tema sobre la escucha, cuando lo propusimos y lo traemos, es porque tiene muchísimas implicaciones en lo que nos ocurre, en cómo vemos lo que nos está pasando, cómo le respondemos a la situación que está alrededor nuestra y cómo nos acercamos y nos conectamos con los demás. Eh, la escucha es como la puerta de entrada hacia el otro ser con quien nos estamos comunicando, o es la puerta de entrada a mi ser
a partir de la conversación o la relación con otro, o con otro, con quien esté. Es por eso que la escucha tiene una importancia vital en lo que no sucede. Y no nos damos cuenta, porque a veces creemos que el escuchar, como está asociada a la parte de un sentido, basta con que biológicamente tengamos la percepción del sonido o del habla o de lo que está ocurriendo para creer que estamos escuchando. Y resulta que hay una cantidad de barreras en la escucha. Y cuando esa expresión, no me toques ese vals, la define o la demuestra. Exacto. De una La manera muy describe clara. de alguna. Exacto. La describe de una manera muy clara, porque cuando yo estoy diciendo no me toques ese vals, y si hay alguien que ya haya escuchado esa expresión, aproveche y que lo escriba por allí. Hola Andrea, qué bueno que te conectas. Que lo escriba por allí y nos diga, sí, yo lo he escuchado en tal contexto. Bueno, el no me toques ese vals lo que está abriendo es una puerta a escuchar solo aquello que a mí me tenga sentido. Y si yo escucho solo aquello de lo que yo quiero escuchar, me estoy perdiendo de una parte del mundo. Porque estaría solamente escuchando aquella parte del mundo que entra en sintonía con lo que yo pienso, entra en sintonía con mi idea. Y si yo me muevo en el mundo solo con aquello que tiene sintonía conmigo, me estoy perdiendo una parte del mundo. Y por otra parte, me estoy perdiendo entrar en relación con personas que pueden estar pensando y diciendo, o situaciones, porque a veces el no me toques ese vale es asociado a una situación, o una situación a la que tengo que confrontar, que entrar, que vivir, para poderla superar y trascender y crecer en la vida. O sea que me parece que la escucha también no solamente nos conecta, no solamente nos permite entender la situación que tenemos alrededor, sino que además nos permite crecer, trascender, evolucionar. ¿Cómo ves tú eso, Sí, Arnaldo, con esta totalmente, entrada? totalmente, totalmente en línea, Leo, y de alguna manera todos los autores que le han dedicado, digamos, esfuerzo y estudio al proceso de la comunicación, se refieren a la escucha como una de las cosas más importantes del ser humano, justamente porque produce, es la base de las relaciones, porque parece mentira, si no hay escucha, no hay comunicación. Y de hecho, cuando nos ponemos en la situación de analizar, digamos, con lupa todo el proceso comunicativo, resulta que puede suceder en muchos casos y seguramente a muchos nos ha pasado que decimos, oye, lo que pasa es que tú no me escuchas. Y sucede en la familia, es que, oye, mis hijos no me escuchan, o mi esposa no me escucha, o mis hermanos no me escuchan. Y resulta que esa queja, que de alguna manera es repetitiva, muchas veces se extiende al dominio laboral. Y entonces muchas personas dicen, oye, los jefes no me escuchan. Y resulta que detrás de eso lo que hay es un problema de relaciones, una dificultad en relacionarnos. Y realmente cuando nosotros nos olvidamos o simplemente no nos percatamos, porque es que se habla insistentemente cuando estuve haciendo algunas lecturas por ahí, se habla que muchas veces la gente necesita estar preparada para saber escuchar, porque normalmente lo normal es que nosotros no escuchamos. Nosotros muchas veces, y de hecho Leo y yo lo compartimos cuando estuvimos en la conversación previa, que si no hubiese sido por nuestra formación en coaching, probablemente, yo voy a hablar de mí, probablemente yo seguiría teniendo muchas fallas que las logré identificar justamente por hacer la formación en coaching. Entonces, eso me llega a extrapolar que de alguna manera necesitamos un entrenamiento para comunicarnos, aunque parezca obvio, que dice, oye, pero ¿cómo es posible que tú me vas a enseñar a hablar? No, no.
es un elemento tan importante la escucha, que si nosotros estamos en el día a día y de alguna manera estamos pensando que el otro nos está diciendo algo y nuestra conversación interna está deseando que el otro termine de hablar para poder decir yo lo que quería, entonces en ese momento no hay comunicación, porque simplemente es como un contrapunteo de quién dice las cosas primero o quién las dice más bonitas o más convincentes. Entonces, por eso es que este programa de hoy tiene esa connotación, porque necesitamos aprender a escuchar, porque esa es la Fíjate, parte fundamental de las relaciones. y entrando en sintonía con lo que acabas de decir, Arnaldo, las barreras físicas, las barreras que podemos ver, cuando hay barreras que son físicamente captables, es más fácil el poder identificarlas y darle la vuelta. Claro, Entonces, ¿qué nos pasa con la escucha? Y tomando la idea de la importancia que tiene. Si por un lado tiene esa importancia que tú acabas de describir, como una forma de conectarnos con el otro, de estar con el otro, de relacionarnos, de relacionarnos. Y por otra parte, sus barreras no son tan visibles porque no nos damos cuenta, así como si hubiese un objeto físico que nos separa. Entonces ahí podemos estar entrando en esos espacios en donde no me doy cuenta que estoy teniendo una barrera y creo que es el otro el que no me está escuchando, como tal cual tú lo exacto, explicaste hace un rato, cuando dice, oye, pero es que no me escuchas, es que no me escuchas. Entonces aquí vale la pregunta, ¿y en cuánto estás tú escuchando al otro? ¿Qué te claro, está impidiendo escuchar al otro? Entonces, cuando entramos en ese que me está impidiendo escuchar al otro, a veces puede ser el tiempo, a veces es la velocidad, la dinámica que tenemos, y esa también puede ser más o menos evidente, pero a veces también están esas ideas preconcebidas, esos juicios que ya tenemos en relación a algo, que nos dificulta el poder abrirnos a escuchar lo que tenga otra persona que decirnos. Esa también es una barrera. Estoy de una vez entrando en el segundo tema y aprovechando la introducción que tú hiciste. Carmen nos está colocando ahí un comentario que nos dice, he escuchado, no me toques ese tema cuando mi aquí, esposo quiere huir de algún tema que le molesta, pero entonces no se soluciona y se acumula dudas y molestias. Claro, ¿qué pasa cuando le huimos a un tema? Y que conte que aquí quiero ser muy respetuoso de eso, porque yo he pecado de eso. O sea, no puedo yo decir, ay, no, no importa, ya va. A mí me ha pasado, me pasa. Y entonces aquí hay que generar el espacio y abrir con decisión la importancia de ese tema que se está eludiendo y qué valor y qué podemos aprovechar y qué va a cambiar cuando entro en ese tema, que puede ser un tema que ya yo previamente lo he evaluado de difícil y por eso no quiero que me toques ese vals. Entonces, si yo puedo entrar allí con cuidado, puedo entrar allí entendiendo que hay un temor para el tema, incluso, y aquí va un mensaje relacionado con lo que nos estaba mencionando Carmen, hay veces que no somos precisamente los mejores propiciadores de un ambiente para hablar de temas que pueden ser y ya estar identificados de temas difíciles. ¿Cómo? Si hay un tema que ya yo veo que emocionalmente me dispara, una forma que puede ser en algún momento de rebote, agresiva o de molestia, y yo la manifiesto con una fuerza tal que la otra persona cuando me va a hablar de eso ya lo está sintiendo, probablemente inhibo el que se toque ese tema o que se abra esa puerta o que, porque la idea es, no me toques ese vals, cierre ese piano, se cierre el piano, se cierre la puerta. Entonces también lo interesante es en cuánto estoy yo propiciando que se hable de ese tema. Y esto nos abre una puerta y te voy a dejar, Arnaldo, para que tú, por favor,
desarrolles y des tu punto de vista. Pero esto también abre un poco el tema donde estoy ahorita metiéndome a esa verdad media o esa palabra que está dejando parte oculta, porque ya yo puedo entender que ese tema, si lo toco, puede generar una emocionalidad o todo un lío. Yo prefiero, Eva, déjame, y entonces lo digo, le digo la cara bonita y no le digo la otra cara. O no lo digo, o lo oculto. Entonces, es interesante esa dinámica porque dentro de las relaciones, y esto lo vemos también en las organizaciones, me gustó cuando lo comentaste, Arnaldo, en muchas organizaciones no se puede hablar de un tema porque hay alguien que tiene esa actitud y lo bloquea. Entonces, las dos caras. Atreverme a hablar de eso que no me he atrevido y que es importante que lo hable porque las consecuencias que está teniendo hoy y futura pueden ser peores. Y por la otra parte, oye, abre el espacio para que te hablen de eso con una emocionalidad que invite al otro a hablar. Las dos caras. ¿Cómo lo ves, Arnaldo? Yo voy aquí a comentar aquí, Víctor, por ejemplo, dice, escuchar es prestar atención. Absolutamente, Víctor, y la mayoría de las personas escuchan para responder, no para aprender. Era un poco lo que estábamos hablando ahorita también. María del Pilar comenta, escuchar es ponerse en los zapatos del otro para entender su mundo particular. Y me apoyo justamente, María del Pilar, en lo que está diciendo para tomar el caso de Carmen, que era lo que estaba hablando ahorita Leo. Oye, Leo, por cierto, te veo pixelado. No sé si Mira, puedes hacer algún ajuste ahí en el internet. Voy a hacer un ajuste. Me voy a cambiar de red, Arnaldo. Probablemente eso implica que me tenga que salir o volver a entrar. Bueno, ok. Es que me voy a cambiar de red, me voy a cambiar de red. Si lo puedo hacer sin perder la conexión, sería buenísimo. Okay. Voy a eso. Perfecto, sí, porque te veo, ok. Yo puedo ir comentándole entonces. Quiere tocar algún tema, la responsabilidad es absolutamente mía. Puede parecer un poco duro, pero si nosotros estamos conscientes de que los que queremos comunicarnos somos nosotros, el proceso de escucha es nuestra responsabilidad. Realmente es compartida realmente la responsabilidad, pero si somos nosotros los que estamos conscientes de eso y sentimos que la otra persona, puede ser el esposo, puede ser el jefe, puede ser la esposa, puede ser, en el caso de Carmen, su esposo, probablemente tengamos nosotros que asumir la responsabilidad de propiciar el puente, porque hay una máxima de los estudiosos en el área de comunicación que realmente en un proceso conversacional, entre cuando uno quiere decir algo, el otro no escucha exactamente lo que uno está diciendo. Entonces hay una brecha, siempre hay una brecha entre el que habla y el que escucha. Y de hecho hay un juego infantil que se llamaba El Teléfono, que estaba una gente en una rueda y uno le decía un mensaje al otro y el otro se lo decía al otro y se lo decía al otro. Al final de la rueda resulta que lo que supuestamente había dicho en un principio no tiene nada que ver. Es una demostración que realmente cada vez que se comunica algo hay una pérdida de información en el camino, y por eso es que es tan importante nosotros poner en práctica herramientas de tipo el parafraseo, el decirle, mira, tú me dijiste tal cosa, te estoy entendiendo bien. Todo es la parte de emoción está implícita directamente, y probablemente tomando el caso de Carmen también, que dice que su esposo dice no le toque ese tema, es porque ahí, como dijo Leo ahorita, hay una emocionalidad intrínseca en ese tema en particular. Entonces, si Carmen está interesada en que sí se toque ese tema, entonces probablemente Carmen va a tener que prepararse
desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista de herramientas de conversación, para tocar ese tema de una manera que no produzca el efecto que hizo que él dijera antes no me toque ese tema. Entonces, Por lo menos, para terminar un momentico, Leo, para decirte, porque hay un factor que es importante que nosotros tenemos que estar conscientes, que realmente la escucha, antes se decía que era oír más interpretar. Sin embargo, los estudios recientes al respecto hablan de que el escuchar es percibir más interpretar. Y cuando se habla de percepción, estamos entrando en un plano emocional, porque una persona le puede decir a otro lo mismo, pero depende de su lenguaje corporal, de la gesticulación, de la cara inclusive que tenga, la facción que tenga, pudiera estar diciendo absolutamente todo lo contrario. Entonces, por eso es que es tan importante, Carmen, y muchas gracias por tocar ese tema, porque de alguna manera es como la esencia de lo que estamos hablando nosotros hoy. La emocionalidad es fundamental para lograr una buena comunicación. No sé qué piensas tú, Leo, de eso. varias cosas en relación a lo que dijiste ahorita, Hernando, que muy valioso, ¿no? Uno, cuando colocaste el ejemplo del telefonito, esos espacios que quedan vacíos en la comunicación y en la escucha, los termino llenando yo mismo con mi idea. Entonces, al final, termino más conversando con la idea que yo tengo en relación a ese tema. Exacto, que yo tenga en relación a ese tema. O también puedo escuchar y anticipar la posición que ya yo sé que tú tienes y por dónde viene. Entonces, también termino escuchándome a mí a través de ti. Mira qué vaina tan compleja. O sea, fíjate lo que estoy diciendo ahorita. Termino escuchándome a mí a través de ti porque ya yo sé lo que tú me vas a decir y como yo sé lo que tú me vas a decir, lo que yo no oigo, que tú me estás diciendo, yo lo lleno. Exacto. Y te respondo con base en ese juicio. Entonces te enredó todo. Bueno, pues ahí, en los que no se conocen el cuento del gato, bueno, pero exacto, es el cuento del gato. El cuento del gato. Entonces, tal cual. Cuando tú me estabas diciendo, y yo tuve que salir y entrar, yo te escuché también que estabas hablando sobre esa importancia de escuchar al otro, lo que el otro puede estar diciendo, pero también escucharme a mí mismo aquellas cosas que no me quiero decir, porque el no me toques ese piano también pasa conmigo. Claro. O sea, hay cosas de mí que yo no quiero conversar conmigo y entonces entro al carro, prendo la radio, prendo la televisión, pongo música. Agarro una invasión de información de afuera porque yo no me quiero escuchar. Ese momento de silencio, ese momento de pausa, no lo quiero tener. Y cuando ese momento de silencio y de pausa no lo quiero tener, también me está diciendo, hay algo en mí que no quiero estar escuchando. Entonces, ¿por qué es importante la apertura en la escucha? Y por qué cuando antes, en el primer bloque, estaba hablando de generar el ambiente para la escucha? Porque generar el ambiente para la escucha pasa por esa compasión, por esa comprensión, por esa capacidad de reconocer al ser humano que soy y al ser humano con el que estoy hablando, que tiene ideas distintas, que tiene posiciones distintas. Vaya, claro que sí. Y que en algún caso podemos tener un fragor en una diferencia. Pero eso no significa que está teniendo algo que tiene que ser contra mí o que yo lo tome así. Entonces, exacto, eso abre esos espacios, justamente eso abre esos espacios de entendimiento y de comprensión. Cuando María del Pilar escribió de ponerse en el zapato del otro, pasa por esa idea. O sea, yo para poder entrar en ti verdaderamente, más allá de la opinión que puedas tener, yo te respeto y te escucho con tu opinión distinta. Y vaya usted si eso hoy aquí no nos está haciendo falta. Cuando digo hoy aquí, hablo de Venezuela. Aunque es una necesidad mundial también, ¿no?
a veces pareciera que cuando escuchamos una opinión distinta en relación a algo y que además puede ser sensible para mí, fíjate la combinación, distinta y sensible, porque si es distinta y no me importa, bueno, total, pero si es distinta y me es sensible, me afecta emocionalmente, cónchale, me llega, en algunos casos hasta puedo sentir que me hiere, y ahí están muchos casos cuando dice, es que tú me dijiste esto, es que tú me hiciste esto. Ya va, ya va. O sea, ¿qué interpreté yo de lo que me dijiste o de lo que hiciste? Exactamente. Entonces, pasar por ese proceso de ya va, espérate, mira, sí, me está diciendo esto, oye, lo estoy escuchando, pero ¿qué quieres tú decirme con esto? Y desde allí poder entablar ese espacio, abrir un espacio en donde podamos entenderlo. Ahora, tú me dirás, pero eso es parte y parte. Y es verdad, hay una parte de responsabilidad mía y una parte de responsabilidad del otro. Claro. Eso es cierto. Pero, y aquí viene con este pero, cuando yo me tengo la posibilidad de comprender este fenómeno, de entenderlo y además de buscar manejarlo, porque va más allá de entender que si es percepción, escucha o escucho con el sentido, con el cerebro o con el corazón, va más allá de eso, va más allá de entenderlo, va de ponerlo en práctica. Y ponerlo en práctica pasa por el sentir lo que siento y decir, ya va, déjame respirar profundo, ajá, oye, mira, pero tú cómo lo has visto así, ok, y entonces entrar en esa dinámica y abrirse a su espacio, porque la manera de entrenarse en una escucha abierta conlleva a meterse en conversaciones que puedan ser con diferencia, sensibles y aprender a manejarlo. Y cuando se sale de eso, que uno dice, oye, mira, oye, pude hablar con este proveedor, o pude hablar con mi esposa, o pude hablar con mi hijo de tal o cual tema. Correcto. Oye, mira, y lo hablé y lo traté, y uno se siente así como, wow, claro, prueba superada. Sobre todo cuando se logran esos elementos que son claves y de alguna manera, si los analizamos, son sencillos. Es simplemente como por ejemplo, si tú vas a preparar una fiesta de cumpleaños, por decirte, tienes que prepararte. Ahí te digo algo. ¿Cómo te digo? No lo veo en algunos casos tan sencillo, pero bueno. No, pero es que yo me refiero, Leo, fíjate, pero fíjate que yo me refiero a lo sencillo, que después de que uno lo supera, son 3, 4 puntos, que de alguna manera hay un entrenamiento detrás de eso, porque es como para todo. Nosotros no podemos llegar a una conversación difícil así porque me levanté y lo llamé por teléfono y de una vez me disparo con lo primero que se me ocurrió. Y por eso que se habla del diseño de las conversaciones, porque no es que nosotros vamos a estar todo el día, voy a diseñar esta mañana, buenos días, mi amor, no sé qué. No. Cuando vamos a hacer conversaciones de importancia, que le damos importancia, le damos valor, por ejemplo, es que el caso no me toques ese vals, está perfecto, porque engloba que hay detrás de ese vals, hay una conversación pendiente que es importante. Entonces, ahí es donde entra el punto de la preparación previa, desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista de lo que se va a decir, y ahorita agarro y engancho un poco con lo que está sucediendo ahorita. Ahorita las conversaciones personales están limitadas. Muchas de las conversaciones se están haciendo por esta vía o se están haciendo de manera escrita. Entonces, la escucha se convierte en una escucha después de una lectura. Entonces, oye, tenemos que tener particular cuidado. Particular cuidado con lo que escribimos, porque la escucha ahora se convierte en lectura. Y si nosotros estamos escribiendo algo inadecuado o algo que pudiera darse a malas interpretaciones, oye, señores, no lo escriban. Si una persona está molesta por cualquier detalle, piense bien lo que está escribiendo, porque detrás de esa lectura hay una escucha. No es en el nivel digamos, del órgano auditivo, pero es a través del órgano visual. Pero para los efectos es el mismo, porque es una comunicación
que te está ingresando y tú la estás procesando, estás interpretando. Pero Inclusive, es que fíjate, inclusive los emoticones que pongan, pueden mandar un mensaje y si no lo sabes seleccionar bien, oye, puede interpretarse todo lo contrario. Entonces yo creo que esta época de pandemia y de problema de que estamos aislados es fundamental para que nosotros empecemos a revisar inclusive lo que vamos a escribir. Y cuando estamos hablando, por lo menos ahorita, saber también qué es lo que vamos a decir. Y la invitación a todos, como siempre decimos, nosotros dos, no es sugerencia ni es consejo, es una invitación a que cuando se vaya a hacer una conversación del tipo no me toque ese vals, señores, siéntense, escriba qué es lo que va a decir, prepárese, digamos, desde el punto de vista anímico, utilice el parafraseo, por ejemplo, son técnicas que si te pones a ver, Leo, dígale, oye, tú lo que me quieres decir es tal cosa, eso es perfecto usarlo y utilizarlo como un hábito. Tú lo que me quisiste sí. decir es eso, ¿verdad? Porque entonces ahí es donde se empieza a mejorar la relación y se empiezan a mejorar muchas cosas y pasa lo que tú acabas de decir antes de que yo empezara, que esa sensación, oye, qué alivio, vale. Claro, La claro. cosa se está empezando a solucionar. Entonces yo creo que es Mira, importante pensarlo, ¿no? Arnaldo, bueno, mira, me dijiste cosas que me dejaste pensando, sobre todo cuando hablaste del tema de la escritura, de que ahorita mucho se hace por escrito. Y tú sabes que me dejaste pensando en relación a los silencios. Cuando estamos en una conversación directa, hay que saber también leer los momentos en donde las personas se quedan calladas. Pero fíjate que está pasando mucho en el WhatsApp cuando hay alguien que manda un mensaje y ese mensaje no es respondido al momento porque imagínate que hubo una emisión, respuesta, después Correcto. se quedó en blanco. Entonces, el leer esos silencios da muy buena modelo, muestra de cómo los llenamos con lo que estamos nosotros pensando. No sé si te ha pasado, pero a veces cuando hay un silencio, coño, ¿qué habrá pasado? No, oye, no le llegó, estará ocupado, no le gustó lo que escribí. Entonces resulta que ahora Exacto. el vacío que hay en el tiempo en relación al WhatsApp permite mostrar de una manera muy clara cómo los vacíos terminamos llenándolo. Y a veces dice, bueno, yo por ejemplo, mi experiencia es que yo a veces escribo dos o tres cosas y me pongo a hacer otra cuestión y dejo una conversación pendiente y después digo, oye, pero ¿qué hubiese pasado si en una conversación presencial tú estás hablando con alguien y de repente agarras y te vas por el baño y lo dejas ahí, no le dices nada? Eso Exacto. perfectamente. Y, y, lo he, Exacto. y lo he hecho en el WhatsApp, que de repente estoy, coño, se me va a quemar las arepas. Y dejo la conversación y voy a ver las arepas. Y cuando vuelvo, oye, ¿qué habrá pensado el otro? Ni siquiera le dije, mira, ya un momentico, estoy ocupado con esto. Bueno, Claro. me hiciste, me hiciste conectar con eso, pero no me quiero quedar allí, pero creo que es interesante revisarlo y además mostrar cómo los vacíos los llenamos y el WhatsApp lo muestra. Mira, tú sabes que justo cuando estabas hablando de entrenamiento se conectó, ojalá que esté todavía, Vanessa Silva. Qué bueno, Vanessa, que estás conectada. Vanessa Silva, extraordinaria coach dedicada a la parte deportiva, tiene todo un sistema de acompañamiento mental deportivo extraordinario, Oye, qué extraordinario. bueno. Sí, extraordinario. Cuando lo conocí me pareció excelente y ella lo está ofreciendo. Así que esa cuenta interesante, Vanessa Silva. Gracias, Vanessa. Mira, Arnaldo, no sé si te parece también interesante que leamos algunos comentarios que tenemos por aquí. Sí, por Mira, supuesto, esa es parte de nuestra, por eso es un conversatorio. y Isabel se nos conectó también, gracias Isabel, qué bueno que estás conectada. Moria también se conectó, Lela nos saludó. Aquí tenemos, y si no utilizan correctamente los signos ortográficos, muchas veces escribes algo y es mal interpretado. Bueno, también es cierto. Fíjate qué interesante lo que nos dice Moria, hasta mi prima Moria. Qué bueno, prima, te quiero. Qué bueno que lo comenta porque a veces una palabra puede tener distintos significados dependiendo cómo la utilice. Pero entonces aquí está, yo lo lleno. ¿Qué me quiso decir? Kerima, Exacto. casi siempre, Kerima nos dice, casi siempre, también te quiero, Keri, casi siempre cuando uno de los oyentes es afectado por la conversación
o se va o dice esa frase. Fíjate lo que nos está diciendo Kerima. O se va o dice esa frase, se cierra la conversación. Claro. Ahora, ¿de qué se trata? ¿Cómo la vuelvo a abrir? ¿O qué cosas tendría yo que hacer para que eso no ocurra? Y eso lo hablamos al inicio. Generar el ambiente que permita la apertura, porque la escucha requiere de apertura. Si no hay apertura, yo me puedo quedar como una burbuja escuchándome a mí mismo. La escucha requiere... Dale. No, sí, que requiere apertura definitivamente, y me hiciste con eso acordar, Leo, del punto de que yo lo he puesto muchas veces de ejemplo y lo he comentado inclusive en algunos posts de Instagram. Es el caso de Moisés Cordovero, que fue un cabalista del siglo XVI, que fue uno de los primeros que dijo que la escucha sublime consiste en escuchar el bien. Y a mí me parece tan interesante eso, porque él dentro de sus análisis, y realmente el análisis posterior lo hizo Rafael Echeverría, él comenta que el problema de la comunicación humana es que normalmente las personas actúan porque de alguna forma se sienten vulnerables o se sienten agredidas. Hablamos justamente de la vulnerabilidad la semana pasada, pero para entrar en el punto en particular de esto, y los comparto con ustedes porque me parece que es apropiado, Moisés Cordovero habla que en el momento en que nosotros estamos comunicándonos con otros, la otra persona podría reaccionar de manera agresiva si está interpretando de que con lo que se le dice estás agrediendo, sea cierto o no sea cierto. Y ahí entramos en algo que tú comentaste muy acertadamente con relación a los juicios cuando tenemos la comunicación. Entonces, la gente dice, si nosotros nos ponemos en una posición que suena así un poco esotérica, cabalística y todo ese tipo de cosas, de solamente escuchar el bien, a lo mejor podemos entrar en un punto así como medio turbio, ¿no? Sin embargo, si tenemos la tendencia a pensar que el otro me está diciendo algo no para hacerme daño, probablemente entonces yo entre en el punto de que diga, yo voy a escuchar la parte buena que tiene él que decirme, sin entrar en posición de santificación ni nada de eso. Es cuando lo recibamos pensar que no hay agresión en lo que me están diciendo, entonces yo escucho la parte buena o escucho el bien en el otro, y cuando me estoy comunicando con el otro desde la apertura, que es el tema que estamos tratando ahorita, entonces yo hago todo lo posible para preparar la conversación de manera de que el otro no se sienta agredido o se sienta intimidado con lo que le estoy diciendo. Entonces, claro, la esencia está ahí, escuchar el bien, creo que se resume en eso. Pero es que fíjate, Arnaldo, qué bueno la cita que estás haciendo, porque eso lo conecto con el antecedente, cómo llego yo a la conversación y cómo llego yo al tema. Porque si llego a la conversación con quien voy a conversarlo o el tema sobre el que voy a conversar, ya llego sintiéndome amenazado, llego sintiéndome, epa, aquí hay algo en donde puedo estar amenazado. Ya de hecho, cuando mi preparación para esa conversación no es precisamente de apertura, mi preparación para esa conversación es de ataque o de huir, como escribió Vanessa hace un rato. Entonces, ¿cómo llego yo a ella? Entonces, espérate, entonces aquí viene el trabajo del que hablamos. Ese sentirme amenazado, ¿a qué se debe? ¿Verdaderamente estoy amenazado? ¿Qué parte? Es un juicio. Es un juicio. ¿Qué parte de este tema a mí me inquieta? Me desnuda probablemente, o yo me siento en falta, porque de repente cuando lo veo, reconozco que hay algo allí en donde ya yo me veo a mí mismo con un aspecto en donde no me siento contento, conforme, satisfecho, no me siento bien conmigo en ese aspecto, y ya cuando voy a hablar de eso prefiero no hablarlo. Ya va, un momentico, este tema, esto no me lo toque. Entonces, esto también abre otros espacios.
Me gustó muchísimo sobre las conversaciones del bien. ¿Cómo fue que lo Escuchar mencionaste, el bien. Arnaldo? La escucha sublime consiste en escuchar el bien, es lo que decía Moisés Cordovero. Que los Bien. invito a Ahora, verlo en Google, pongan a Moisés Cordovero y van a tener más información al respecto. interpreto escuchar el bien de una forma, tengo que escucharlo para ver en profundidad cómo lo muestra, pero Sí, verlo de una forma que el bien puede perfectamente estar en lo que me desagrada. Ese tema que no quiero abordar y digo, no me toques ese vals y que me inquieta emocionalmente, puedo sentirlo, que hasta que me hiere, puedo sentir que me hiere. claro, Oye, ahí, ahí, envuelto, o por lo menos para mí, lo exacto. percibo emocionalmente hiriente o amenazante, pero ahí puede haber ese bien de lo que nos está hablando el autor que citas y que sería tan importante llegar. Porque resulta que esa idea de que todo en la vida es bello y que todo en la vida es lindo y que todo, ay, como una flor y voy a ir así pasando, todo me gusta. Eso es una idea que nos han vendido que en realidad nos pone en algunos casos en tener que entrar en conversaciones y en situaciones que pueden ser difíciles, emocionalmente, oye, hirientes en algunos casos, o por lo menos así percibidas. Y entonces, ¿cómo me preparo para poder trascenderlas? Porque cuando no las vivo, me estoy quedando aguantado y estoy evitando. Hay algo en mí que necesita crecer y hay que para trascenderlo tengo que pasar por esa conversación. Y cuando no la paso, me estoy quedando del mismo tamaño. Claro. Y va a ser recurrente, que fue algo que también nos escribieron por allí que termina después reventando peor. Entonces, poder entrar en ese espacio. Y entrar en ese espacio requiere coraje, requiere valentía. Y por eso vuelvo, fíjate que hasta ahora todas las intervenciones que he hecho las termino cerrando con la compasión. ¿Por qué debo tener compasión? Porque debo, ya va, espérate. Trátate con cariño, trata a la otra persona con compasión y con respeto para poder entrar en esos espacios. De lo contrario, sería difícil. Y si hay una relación, fíjate bien aquí, y la hablo incluso de trabajo, una relación en donde eso está determinado y está montado y tú lo sientes así, que la vaina es amenaza, agresión, pelea, y sigue siendo así, y no encuentras la manera de desmontarlo, entonces ahí viene la otra pregunta. ¿Para qué seguir en esa relación? ¿Qué hay en esa relación que lo mantiene? Aquí estoy hablando de trabajo, estoy hablando de pareja, estoy hablando... ¿Qué es necesario hacer distinto? ¿Qué pudiese ser distinto? Una relación hermano, papá, mamá, hijo, pareja, como sea. ¿Qué puede ser distinto? Y fíjense que la manera de abordarlo a través de la escucha y a través del tema es, o por lo menos como yo lo he encontrado y es parte de la entrega que estoy haciendo ahorita aquí y que coincide en parte con lo que te estaba mencionando, Arnaldo. Oye, es poder llegar con apertura, es poder llegar diciendo, mira, déjame afectar por lo que me van a decir y escuchar lo que el otro pueda bien decirme, porque es lo que verdaderamente puede mantener la relación, porque si no hay una relación de confianza, una relación en donde nos podamos decir las cosas como las estamos viendo, como las estamos percibiendo y como las estamos Exacto. sintiendo, oye, difícilmente esa relación tenga un devenir apropiado, porque se va a montar entonces sobre partes ocultas, partes escondidas, y va a ser muy difícil que sea satisfactoria y que sea plena. Porque ¿dónde quedo yo? ¿Cuándo puedo yo ser genuino? Si yo estoy en una relación en donde no soy yo, en realidad no estoy en esa relación, está mi otro yo, no estoy yo. No sé si me expliqué con eso que digo. Sí, 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 absolutamente. Y ahí, y de alguna manera se enlaza con lo que se dijo al principio también, que una buena relación está basada fundamentalmente en una buena escucha, porque cuando escuchamos asertivamente al otro, estamos realmente haciendo lo posible por comprender cómo es, cuál es su verdadero yo, apoyándome en lo que tú dices. Y de alguna manera ayuda a la anécdota que te comenté ayer, que valdría la pena repetirla, que es el caso de un alto ejecutivo que va a una conferencia de estas que eran típicas antes de que
un grupo de personas en un sitio reunido y en ese momento se seleccionan dos de los participantes que no se conocían entre sí y uno de ellos le dice al finalizar la sesión, le dice, mira, vale, qué interesante, me gustaría hablar como tú. O sea, ¿dónde tú aprendiste a hacer eso? Y la otra persona dice, no, la verdad es que yo no te he impactado por lo que te estoy diciendo, sino te he impactado porque yo te he escuchado. Y cuando yo te escucho, me doy cuenta exactamente de qué es lo que te interesa. Cuando una persona se dedica a la práctica de la escucha, y es la invitación que volvemos a hacer a todos, que el punto de reflexión que se pueda sacar de esta conversación es abrirse a escuchar al otro, hablar menos y escuchar más. De hecho, es algo que se pone claramente en mi masterclass de la semana que viene, que queda una semana exactamente, mañana en 8 días es la masterclass, que hablamos de eso, que inclusive a nivel de trabajo, a nivel de liderazgo, nosotros tenemos que escuchar más y hablar menos, porque en el momento en que nosotros escuchamos, nos enteramos de cuáles son los intereses, las aptitudes, las pasiones, los gustos de las otras personas. Y si nosotros queremos fomentar una relación, sea una relación laboral o una relación personal, nosotros tenemos que saber qué es lo que le gusta al otro. Porque muy bien lo decía mi amigo Sergio Esteva en una entrevista que le hice, que realmente uno quiere dicen, trata al otro como le gustaría que te trataran a ti, y realmente uno debe tratar al otro como le gustaría ser tratado. Y nosotros podemos tratar al otro como le gustaría ser tratado solamente si sabemos quién es ese otro. ¿Y cómo sabemos quién es ese otro? Escuchándolo. Que nos digan cuáles son sus pasiones, cuáles son sus temores, cuáles son sus intereses. En esa medida, y parece mentira, sin quererlo, nosotros estamos fomentando una relación como la que sucedió en el caso del alto ejecutivo que estaba en un congreso. Entonces, por eso la invitación es a ellos, justamente. Vamos a escuchar más, porque en la medida que escuchemos más, nos podemos saber cómo es el otro con el que estamos. Y si nos interesa la relación, y con más razón, pues, yo creo que es fundamental llevarnos eso como reflexión, pues. Fíjate que eso que estás diciendo, Hernando, requiere un acto de humildad importante También, en la persona que escucha. Entonces, digamos que junto con la apertura, que ya lo hemos hablado, para poder entrar en ese espacio de escucha como el que tú nos estás invitando, a mí la palabra que me vino a la mente fue esa, la humildad de entender que yo solamente estoy en una parte de un todo, y que en esta parte de un todo hay otras personas con posiciones distintas, ideas distintas, y que yo los voy a escuchar con verdadera atención, porque lo necesito, porque me hace falta. Y es que pasó en un caso cercano, Leo, que el hecho solamente de escuchar salva una relación, porque había un caso de una señora que decía que, bueno, un poco como lo que estaba contando Carmen, lo que pasa es que en este caso tiene un resultado bien positivo, y la invitación es a escuchar esto, ¿no? Porque la relación se iba a acabar, porque la mujer decía, es que mi esposo no me escucha, y la relación se está deteriorando porque la posición era esa. En el momento en que ella decide empezar a escucharlo con un acto de humildad, entonces dijo, oye, pero que fue casi mágico. La relación empezó a funcionar. Yo empecé a escucharlo y empecé a comprender por qué había esos bloqueos que todos tenemos, y empezó ella a actuar en esos bloqueos. Resulta que entonces el marido empezó a escucharla también, casi por sincronización, porque eso existe también. Cuando uno empieza a actuar de una manera por sincronización, nuestro entorno empieza a comportarse de esa misma manera. Entonces, en la medida en que nosotros pero es que no perdemos nada, vamos a ponerlo en práctica.
vamos a empezar a escuchar al otro, a escucharlo más de lo que hablamos, y probablemente lo que antes era un problema insalvable o que iba a producir una ruptura o una separación, pues a lo mejor se puede solucionar. Simplemente Sí. es que no se pierde nada con probarlo, realmente. Y fíjate que junto con la humildad y a eso que estás diciendo ahorita, y que tiene que ver también, yo me imagino una elástica en donde estaba cada uno una cuerda tensando por un Claro. lado, cuando tú dices que mágicamente al uno entrar en ese espacio de escucha humilde, la otra persona puede cambiar también su manera de comportarse en la manera que conversa. Me imaginé una liga, ¿no?, en donde uno está tensando con el otro por el otro lado también ¿Cuál tensando. es eso? Ahora, cuando uno lo afloja, oye, mira, espérate, yo no tengo por qué estar tensando, y si no, si sigue tensando, de repente se cae, se va y se mete un Exacto, trancazo. Y se va y se claro. mete un trancazo. Entonces, el poder entrar en esos espacios, y entonces tú sabes que se abre allí, que esto requiere una habilidad importante. Es la habilidad de poder escuchar contenidos, ideas que son distintas a la tuya. Entonces, fíjate, ya no solamente, ok, voy a escuchar, sino ahora el poder escuchar eso que es distinto a lo que yo estoy pensando y que además no me gusta mucho por donde va. Entonces, oye, ¿qué habilidad necesito yo tener aquí para que el poder seguir escuchando algo que me están diciendo acá ya no es así? Fíjate que ya no es así. Ya estoy escuchando. Y aquí me están hablando, pero no me está gustando. Si yo sigo así, o mientras que me están hablando me voy poniendo así. Porque si entre que me están hablando me voy poniendo así, no sé si se está viendo el gesto, Sí, eso me, absolutamente. eso está ya mandando un mensaje. Ya, espérate, yo te voy a seguir escuchando. Y te lo puedo decir, oye, mira, yo no estoy tan de acuerdo con eso que estás diciendo. Eso me parece, oye, no, yo no lo estoy viendo así. Sin embargo, te voy a escuchar porque quiero escucharte completo. Fíjate cómo va cambiando la dinámica de la conversación. Esto antes era, perdón que me va a poner, oh, ya va, te voy escuchando, te despicho, tal. Y ojalá que en algún momento llegue y algunas conversaciones terminen generando Esa es la este idea. espacio. ¿Ok? Bueno, y ya Y estamos sobre la hora, Leo. 5 minutos nos quedan. ¡Tan! Sí. Pero yo voy a aprovechar de comentarle a María Pilar rapidito una cosa, sin entrar en mucho detalle. María Pilar, ¿no te gusta la palabra compasión y humildad? ¿Prefieres comprensión? Yo te invito a que consideres la comprensión está a nivel racional. En cambio, la compasión y la humildad está a nivel más profundo. Entonces, probablemente yo te invito a que a lo que consideres simplemente, porque estas cosas no son de pensar con el cerebro. Esto tiene un poco más de sentimiento y la apertura es desde el punto de vista emocional y sentimental. Es solamente... Pero bueno, Leo, yo voy a cerrar rapidito para que ¡Cónchale! tú cierres, porque escuchar al futuro de alguna manera es, en pocas palabras, y lo conversamos ayer, es un poco estar abierto con el tema anterior, la apertura a escuchar las cosas que nos dice el futuro y no solamente escuchar lo que queremos, sino también aquellas cosas que de repente sean procesos para nuestro crecimiento. Entonces, escuchar el futuro de alguna manera es programar ese futuro con aquel concepto de ver múltiples futuros y escoger el que queremos y trabajar en el presente en pos de ese futuro. Pero para poder llegar a ese futuro tenemos que escuchar tanto lo que queremos como lo que no queremos. Yo cierro, Leo. Un abrazo. Oye, Dale. gracias. Y ya tú lo dijiste todo sobre el escuchar el futuro. Me quedé conectado con lo que dice María del Pilar. Y fíjate que la escucha, una muestra de escucha, perfecto. Que si tienes esa idea, bien, válida la idea. Ojalá que en algún momento la podamos conversar, pero respetamos la idea sobre el que no te gusten las palabras compasión y humildad. Seguramente tiene alguna connotación asociada a eso y la respetamos. Yo por lo menos la respeto profundamente.
Lo interesante sí es que en el fondo se haya llegado el mensaje de que la escucha es importante para poder entrar en conexión con el otro, es una forma de respeto al otro y es una manera también, y con esto cierro, de amar a la otra persona. Cuando escucho a la otra persona la amo, cuando me escucho a mí me estoy amando. Es un acto de amor. La escucha es un acto de amor. Gente, gracias por conectarse, Arnaldo, de nuevo. Perfecto. Qué bueno que pudimos estar aquí en este conversatorio. Qué bueno, qué bueno. Gracias a todos por acompañarnos. Y bueno, la un escucha abrazo. tiende puente, maneja diferencia, nos conecta y nos hace falta hoy en Venezuela escucharnos. Exacto. Dale. Un abrazo, Leo. Nos vemos. Que te vaya Gracias, bien. chao. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Igual, coño, ¿cómo cierro esto ahora, vale? A esto, le cambió Instagram, cambió. Creo que tienes que irte para arriba, Leo. Ah, para arriba. Oye, mira, primera vez que cierro esto aquí, Sí, ahora sí, no sé cómo es la cosa. No, es que Instagram cambió. Toca en la Aquí esquina me quedé. superior derecha. Esquina superior Pero si derecha. ese es para cerrar, es una X, no importa, lo cierro. No. Ah, no, pero es que es otra. No, yo estoy viendo otra cosa. No sé cómo se nos va a pasar el tiempo, Arnaldo. Bueno, déjame ver. Ya va, espérate. Donde tocan donde dice directo. Ya lo toqué. Directo. Y dice cerrar. No, todavía nos quedan unos minutos. Ajá. Ya, finalizar video, listo. Gracias, Exacto, Arnaldo, ok. ya estamos cerrando. Hasta luego. Gracias, Nos vemos. chao.